Evangelio del día con Félix. Hoy es jueves 13 de agosto del 2020 y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos juntos: ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor: Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Así pues tú, hijo de hombre, prepara tu equipaje para el destierro y emigra en pleno día, a la vista de todos emigra a otro sitio. Tal vez así comprendan que son un pueblo rebelde. Sacarás tu equipaje deportado en pleno día, a la vista de todos. Partirás al atardecer a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos, abre una brecha en el muro y saca por allí tu equipaje. Cárgalo al hombro a la vista de todos. Sácalo en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver la tierra, porque hago de ti un signo para la casa de Israel. Yo hice todo lo que me había ordenado. Saqué mi equipaje como quien va al destierro en pleno día. Al atardecer, abrí una brecha en el muro con las manos, lo saqué en la oscuridad y me lo cargué al hombro, a la vista de todos. A la mañana siguiente me fue dirigida esta palabra del Señor: Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles: esto dice el Señor Dios. Este oráculo toca al príncipe de Jerusalén y a toda la casa de Israel que vive allí. Di: yo soy un signo para vosotros, como yo he hecho. Así harán con ellos. Serán deportados, irán al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el equipaje. En la oscuridad saldrá por una brecha que abrirán en el muro para sacarlo. Se cubrirá la cara para no ver su tierra con sus propios ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No olvidéis las acciones de Dios. Todos, no olvidéis las acciones de Dios. Ellos tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso. Todos, no olvidéis las acciones de Dios. Con sus altonazos lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó, y rechazó totalmente a Israel. Todos, no olvidéis las acciones de Dios. Abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. Todos, no olvidéis las acciones de Dios. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue, y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea,
al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, antes vamos a leer directamente la homilía que nos preparan el día de hoy. Nos dice, de la primera lectura, o sea, de Ezequiel 12, del 1 al 12, emigra a la luz del día, a la vista de todos. Dios invita al profeta a que imite la emigración, a fin de anunciar la futura deportación y el destierro, y de modo especial el ocaso del reinado de Sedecías, el último rey de Judá. Es el castigo de aquellos que tienen ojos para ver y no ven, y oídos para oír y no oyen. Con estas palabras repetidas varias veces, reprocha a Cristo el desinterés de algunos de sus oyentes ante las realidades de los altos que les enseña. La inmigración es constante en nuestros tiempos, campos absorbidos por las ciudades, países pobres por los ricos, ciudades en paro por las de mucho trabajo. Es un signo de las limitaciones del hombre. Todo desplazamiento viene a ser como un desarraigo de la persona. El cristiano debe ver todo esto con un criterio sobrenatural, llevar la cruz, acogida al hermano, caridad constante en unos y en otros. Así construimos a hacer una humanidad más conforme a los mandatos de Dios y a Dios mismo. Se ha de dar en la Iglesia una preocupación grande para que la vida espiritual y la práctica religiosa de los emigrantes no decaigan, sino que se vivifiquen. Con el Salmo 77 proclamamos: no olvidéis las acciones de Dios. Tentaron a Dios Altísimo y se rebelaron. Desertaron y traicionaron. Dios los oyó y se indignó. Entregó su pueblo a la espada. La historia de Israel resumida en este salmo es una historia de alianza de Dios con su pueblo, marcada por la fidelidad inquebrantable de Dios y por las infidelidades humanas. Es ocasión de hacer una gran revisión de vida. ¿Hay en nosotros infidelidades? Volvámonos a Dios, que es un Padre misericordioso y nos perdona siempre. Es San Pablo quien nos dice que todo lo del Antiguo Testamento sucedió como ejemplo para nosotros, para nuestra vida de cristianos. 1 Corintios 10, del 11 al 13. Aceptemos con humildad esas lecciones y actuemos en consecuencia. Correspondamos con un mayor amor a los beneficios inmensos que Dios nos otorga. Mateo 18, del 21 al capítulo 19, versículo 1. Perdón constante. Jesucristo indica a Pedro que se ha de perdonar sin límites, sin medida, y eso mismo enseña con la parábola del rey que hizo ajustar las cuentas. Comenta San Agustín: ved, hermanos, que la cosa está clara y que la amonestación es útil. Se debe, pues, la obediencia realmente salutífera para cumplir lo mandado. En efecto, todo hombre, al mismo tiempo que es deudor ante Dios, tiene a su hermano por deudor. Si queremos que se nos perdone a nosotros, hemos de estar dispuestos a perdonar todas las culpas que se cometen contra nosotros. San Jerónimo comenta: sentencia temible si el juicio de Dios se acomoda y cambia de acuerdo a las disposiciones de nuestro espíritu. Si no perdonamos una pequeñez a nuestros hermanos, las cosas grandes no nos serán perdonadas por Dios. Como cada uno puede decir: yo no tengo nada contra él. Él sabe, tiene a Dios por juez. No me importa lo que quiere hacer. Yo le he perdonado. El Señor confirma su sentencia y destruye totalmente la simulación de una paz fingida, diciendo: si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Comentario al Evangelio de Mateo 18:35. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y los acompañe. Terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.